Bueno, en este apartado final del bloque 5 se trata de hacer una especie de resumen de todo lo aprendido y sobre todo una evolución, tanto política, económica como social. Aquí tenéis los diferentes apartados y la verdad es que es bastante sencillo. Primero vamos a ver cómo surgen dos economías y sistemas políticos antagónicos. Y vamos a ver el desarrollo primero del gigante capitalista, es decir, de Estados Unidos, que sufrirá o vivirá después de la Segunda Guerra Mundial uno de los crecimientos económicos más rápidos de la historia y por eso se habla del boom del mundo capitalista. Pero se refiere sobre todo a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Europa está totalmente destruida por la Segunda Guerra Mundial y por eso en esta época recibe el Plan Marshall, que es la ayuda económica de Estados Unidos. Y luego ya, por fin, se creará la Comunidad Económica Europea, que será el origen, el germen de la Unión Europea actual. Esto en Estados Unidos y en Europa. ¿Y qué ocurre con el bloque económico, político y social comunista? Pues la URSS, después de la Segunda Guerra Mundial, también sufrirá un fuerte desarrollo económico de la mano de Stalin, pero luego se hundirá. En el año 91 se disolverá y se hundirá. Estudiaremos después la crisis económica del 73, que es la crisis del petróleo. Sube de forma exagerada el precio del petróleo, ya veremos por qué. Y afectará al bloque capitalista, es decir, a Estados Unidos, Europa Occidental y Japón, y no al comunista. Y luego veremos el gran desarrollo de economías, tales como por ejemplo el Japón o el sudeste asiático, y la situación del tercer mundo, que en principio parecía que iba a crecer mucho, pero que luego veremos que la realidad no es así. Bueno, vamos a comenzar con el gran boom económico de Estados Unidos. ¿Por qué Estados Unidos crece más que nunca en esta época? Bueno, lo primero que hay que hacer es un poco de historia. Estados Unidos participa en las dos guerras mundiales, pero no las sufre. Por lo tanto, se convierte en el reconstructor de Europa. Y ahora sí, ¿por qué crece tanto después de 1945? Pues evidentemente lo tenéis aquí en este mapa conceptual. El petróleo está barato, se produce mucho en cadena a bajo coste, es el sistema fordista, y esta producción masiva evidentemente hace que bajen los precios y por lo tanto se consume mucho, gracias a la utilización de una ideología consumista basada en la publicidad. Por lo tanto, no se para de producir, de vender y de invertir. Muy bien, esta sería la cara positiva, es decir, un gran crecimiento económico, una gran producción, una gran venta, un consumismo masivo y por lo tanto una, podríamos decir, elevación de los salarios y así continúa. Además, después de la Segunda Guerra Mundial, por miedo al comunismo, en Estados Unidos se establece de nuevo la teoría keynesiana. Acordaros que Keynes establece el keynesianismo después de la crisis del 29. Se trata de un poco mezclar lo que sería el liberalismo económico o capitalismo con un mayor protagonismo del Estado, porque el Estado tiene que crear un estado de bienestar, ¿vale?, para sus ciudadanos. Por lo tanto, ¿cómo lo hace? Sobre todo se aplica en Europa, más que en Estados Unidos, ¿vale? Y entonces invierten mucho, la inversión pública crece muchísimo, por ejemplo, en infraestructuras para potenciar el desarrollo económico, y se extienden servicios públicos que son los creadores del estado de bienestar. Es decir, se tiende a una educación y a una sanidad gratuitas y de calidad. Además, se tiende al pleno empleo. Y si no se consigue el pleno empleo o bajar el paro, pues es el Estado quien creará estos empleos. Realmente se trata de la creación, como acabamos de decir, de la sociedad de bienestar. Esta sería la cara A. La cara A, que sería un fuerte crecimiento económico, un paro bajo y un fuerte beneficio empresarial. Junto con, sobre todo en Europa, la creación del estado de bienestar, por miedo al comunismo. Ahora bien, ¿cuál sería la cara B? La cara B la tenéis aquí. La cara B sería que por primera vez se empieza a crear, por ese fuerte crecimiento, sobre todo industrial, se crean verdaderos problemas medioambientales y comienza la conciencia ecológica, ¿vale? Y evidentemente. Luego, además, el hombre pues se siente obsesionado por consumir por culpa de la publicidad. Por otro lado también, se desarrolla muchísimo el sector del automóvil y de los electrodomésticos. Dentro de los electrodomésticos destacará la televisión. Este excesivo consumismo de automóviles y electrodomésticos a la vez provoca otra vez el agravamiento de los problemas medioambientales.
Bueno, ahora vamos a ver la evolución de Europa occidental en este periodo. Recordar que la Europa oriental está bajo la órbita soviética. Respecto a la Europa occidental, evidentemente está totalmente destrozada por la Segunda Guerra Mundial. ¿Vale? Entonces, podríamos decir que recibe, como ya hemos dicho, la ayuda económica, que fueron miles de millones de dólares, de Estados Unidos, y el motivo no era solamente pues, humanitario, sino que tenía claro que si no le ayudaba, tenía peligro de que toda Europa occidental también se volviera con buena cara hacia el comunismo. Este es el principal motivo por el que Estados Unidos invirtió miles de millones de dólares en Europa. ¿Cómo? Pues a través de ayuda financiera directa, inversiones para reconstruir las infraestructuras destrozadas por la guerra o ofreciendo tecnología norteamericana para aumentar la producción. Esta ayuda se prolonga incluso hasta el año 57. Este año es importante porque, como ahora vamos a ver, empieza la construcción de la Unión Europea. Hay precedentes de la Unión Europea, por ejemplo, en el año 48 se crea el Benelux. El Benelux es la unión de Nederland, que sería Holanda, Bélgica y Luxemburgo. Esta unión es en realidad una unión aduanera, es decir, libre circulación de mercancías y personas. Luego, un poco más tarde, en el 52, se crea la CECA, a la que se unen al Benelux, se unen Alemania Occidental, Francia e Italia. Y sobre todo es para desarrollar la energía y el sector siderúrgico, por eso se llama la CECA, ¿vale? Para el acero y el carbón. Ya en el año 57 se funda la Unión Europea, pero en aquel momento se llama Comunidad Económica Europea, CE, y son los 6 países que formaron o son miembros de la CECA, es decir, Francia, los fundadores, Alemania Occidental, los 3 países, Holanda, Bélgica y Luxemburgo, e Italia. Vale. Luego, más tarde, se van uniendo otros países, pero antes de esto tenemos que decir que lo importante es que fomentaban la Unión Europea económica de estos 6 países y también fomentaban sobre todo una política unida en cuanto a transporte, por ejemplo. Era importante. Vale, vamos a ver este vídeo. Estos serían los 6 primeros países que fundan la Unión Europea en el año 57. Ahora aparecen 3 nuevos, que son en el 73, Gran Bretaña, Irlanda y Dinamarca. En el 81, Grecia. España y Portugal en el 86. En el 90 se incorpora la RDA. En el 93, el Tratado de Maastricht permite la unión aduanera. En el 95 entran Suecia, Finlandia y Austria. Y luego ya más tarde, todos los países, a partir del 91, todos los países que formaban la órbita o estaban bajo la órbita soviética. Bueno, ¿y qué ocurre con el gigante comunista, con la URSS? Bueno, la URSS evidentemente lleva a cabo una política centralizada, de planificación centralizada, que da muy buenos resultados en unas épocas más y en otras menos. Estamos hablando del 45 pues hasta más o menos el 80 y tal. Lo primero que va a hacer va a ser crear una especie de plan Marshall, pero para los países de Europa Oriental, y se denomina COPCOM. Además, tratará de fomentar, además de la ayuda económica a estos países, como en el plan Marshall, tratará de fomentar los intercambios comerciales entre la URSS y Europa Oriental, con el COMECON. El dirigente que es, bueno, durante la época de Stalin, ya lo hemos estudiado, la economía crece bastante, ¿vale? Pero tiene una serie de problemas que se le darán en la época de Khrushchev. Khrushchev, que lo tenemos aquí, gobierna la URSS desde el 53, que muere Stalin, hasta el 64. Las características más destacadas de su periodo las tenemos en este mapa conceptual. Sobre todo destacan en la agricultura, que se paga más a las granjas colectivas agrícolas. En cuanto a la industria, trata de fomentar la industria
de consumo. Acordaros que Stalin sobre todo fomenta la industria pesada. Y en cuanto a las Fuerzas Armadas, trata de reducir el ejército, pero aumenta el número de misiles. Si seguimos hablando, a Khrushchev le sucede Brezhnev. 64 al año 82 sube al poder Brezhnev. Entonces, en los años 60 la productividad baja, pero en los 70 aumenta. De hecho, la URSS se convierte en el gran productor de acero y petróleo del mundo. Y también aumenta los salarios.